¿Cómo están? Muy buenos días. En este jueves 14 de abril del año 2022 continuamos en Radio Análisis y queremos conversar sobre lo que está ocurriendo en el país, la mirada que existe desde el gobierno, el balance que el Ejecutivo hace respecto de su propio desempeño y para ello queremos saludar a esta hora de la mañana a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Gracias por la posibilidad de poder conversar. Bien, ¿y usted cómo están? Buenos días. Bien, muy bien, ministra. Bueno, primero agradecerle la posibilidad de conversar y bueno, partir con esto, ¿no? ¿Cuál es el balance que ustedes hacen, si pudiéramos decirlo así, más directamente, los principales logros y los principales problemas que ustedes advierten en estos 35 días de gobierno? Bueno, ha sido semanas intensas, obviamente, con todo el proceso de instalación, de constituir equipos, pero también en un escenario de altas expectativas de cambio, tras más de 2 años de pandemia, tras una revuelta popular en medio de un proceso constituyente, con situaciones además de violencia que hemos tenido que presenciar agudizadas en las comunidades educativas con el retorno, ¿cierto?, a las clases, lo que hemos vivido lo que está sucediendo, bueno, que se arrastra durante décadas en el territorio del Gualmapu, particularmente en la Araucanía, con la situación migratoria también, que es una crisis humanitaria, y además el contexto internacional, que está impactando claramente también en nuestro país, con la guerra en Ucrania. Entonces, tenemos una instalación que ha sido intensa, que no ha estado exenta de dificultades y también de errores propios que hemos tenido que revisar para corregir y mejorar, pero que también hemos ido enfrentando como equipo con mucha convicción y echándole para adelante, como decimos nosotros, Ujú. con varias medidas, el acuerdo de Escazú, el retiro de las querellas, urgencia a nuevo proyecto, entre ellos el proyecto que ha estado hace bastante tiempo en el Senado, que es para una vida libre de violencia hacia las mujeres, eh, las mesas para la reparación, el trabajo en materia de reparación y también hacia apoyo a las pymes. En fin, tenemos como una agenda que se ha ido desplegando, en la nueva gobernanza también en materia de pandemia, el levantamiento de medidas que de hecho se inicia hoy día en materia sanitaria, eh, y también una agenda para enfrentar la situación hídrica de nuestro país que también está en pleno desarrollo. Hoy día ya podemos decir que estamos también a puertas de iniciar los diálogos tributarios, partirían prontamente para el ingreso de la reforma tributaria, como también las mesas de trabajo por las 40 horas y los diálogos por el nuevo sistema de pensión. Entonces, para ir cerrando la idea, ha Ujú. sido semanas intensas, en un contexto bien complejo, de alta expectativa. Sabemos que la población está queriendo cambios ya, pero estamos trabajando intensamente por eso, no exentos de errores, pero estamos queriendo mejorar día a día. Bueno, con la enumeración que usted hace, ministra, serían muchos temas para conversar, muchos más Sí. de los que podríamos tratar en esta entrevista, lo cual quiere decir, entre otras cosas, que el tiempo en la política chilena está como transitando con más rapidez, ¿no? Pero uno de los últimos episodios, el de esta semana, tiene que ver con el quinto retiro, ¿ah? Desde acá, desde la radio, veíamos a un gobierno firme en sus convicciones, dispuesto a pagar los costos de una medida que es evidentemente impopular, que es oponerse a los retiros. Habíamos visto muy convencido a principios de semana al ministro Marcel, y de un día para otro aparece esta propuesta alternativa que, voy a decirlo así, nos sorprendió a todos, ¿ah? Y todavía estamos tratando de explicarnos por qué. Así es que aprovechamos de que estamos conversando con usted y se lo preguntamos. ¿Por qué cuando el gobierno había estado tan convencido de una posición, de un día para otro aparece con este proyecto de ley? Bueno, ha sido no una situación fácil, ¿Mm? como tú dices, los retiros son una demanda muy popular, pero nos toca enfrentar esta demanda en un contexto súper complejo de inflación, o sea, el costo de la vida ha aumentado, los precios de los alimentos principalmente. Ya lo veíamos el año pasado, pero era más manejable. Lo vimos con el costo, por ejemplo, de los materiales de construcción, pero ya está impactando altamente los precios de los alimentos. Y esto por obviamente factores externos que no podemos manejar, pero sí los factores internos, y uno de esos es la posibilidad de otro retiro en este escenario, que se nos dispararía mucho más la inflación. Entonces estamos tratando de buscar soluciones, ya, y por eso en el equipo político, en el comité donde está el ministro Marcel, donde está la ministra de la Mujer, el ministro Jackson, la ministra Siche, yo y el presidente,
lo que hicimos fue poner sobre la mesa las necesidades de las personas y buscar salidas concretas y responsables también en este escenario. Entonces, el Plan Chile Apoya aborda una arista, que es la posibilidad de generar más empleo, o sea, recuperar empleo en los sectores que no han podido recuperarse, también evitar alzas de costos que se venían a la vista, que era el transporte, el gas, los combustibles en general, y también poder generar ciertas inversiones o inyecciones, transferencias directas para los programas de cuidado, el mundo de la cultura o proyectos de los municipios y gobiernos locales para generar empleo también y proyectos de infraestructura. Pero no basta y evidentemente lo que sucedió es que con el diálogo de los parlamentarios y a través de ellos también de la gente, nos dimos cuenta que había un sector que no estaba pudiendo verse beneficiado de estas medidas y que está altamente endeudado. Por lo tanto, en el contexto del retiro tratamos de encontrar una solución sin contribuir a que la inflación se siga disparando. Entonces, la mejor manera que encontramos básicamente fue permitir estos retiros para el pago de deudas diversas, deudas de vivienda, de servicios básicos, bueno, las pensiones alimenticias, que muchas mujeres todavía no las reciben para sus hijos, por padres lamentablemente irresponsables, que todavía tenemos muchos casos en nuestro país, entre créditos de consumo que también están ahogando sobre todo a la clase media, pero sin generar un mayor circulante en el mercado, porque tenemos una realidad, o sea, vivimos en una sociedad de mercado, el circulante, es el, cuando hay más circulante en el mercado sin capacidad de, o sea, sin producción que pueda atender a ese consumo, se genera la inflación. Y en este contexto donde estamos posiblemente llegando a los próximos meses 11 puntos, un quinto retiro que generaría una inyección tremendamente considerable en el mercado, generaría una situación aún peor que impacta a quienes no tienen fondos, a quienes son los sectores más vulnerables y que estamos tratando además de apoyar con el Plan Chile Apoya, que dentro de otras cosas busca aumentar el salario mínimo. Entonces, nos produciría un problema de valor del dinero, que aumentamos el salario mínimo, pero si le metemos más presión a la inflación, eso no va a valer nada en meses más. Entonces, es una situación bien compleja, no ha sido fácil para nosotros, pero entendemos que hay necesidades. La pandemia nos ha llevado a tomar decisiones drásticas. Entonces, creo que la verdad es que es la mejor alternativa que hemos encontrado para atender a las necesidades de las personas, pero también siendo responsable y solidario en el fondo, para no contribuir con que aquellas familias que no tienen fondos, que están más empobrecidas, no se vean impactados con un mayor alza todavía en los alimentos. Sí. Ahora, este trámite legislativo, diputada, pone a prueba este modelo del gobierno con dos coaliciones, que yo había tenido la tentación de decir en esta pregunta que no la habíamos conocido en los últimos 32 años, pero la verdad es que no la habíamos conocido en toda la historia de Chile. Y de alguna manera con este trámite legislativo y con las entrevistas que se hacen y con las declaraciones queda en evidencia, bueno, un cuadro general, diría yo, donde tenemos un gobierno que se propone cambios estructurales, además que tiene que hacerse cargo de un tránsito institucional, pero que no tiene mayoría en el Parlamento. Pero adicionalmente a esto, uno ni siquiera puede dar por sentado los votos del oficialismo, porque vimos, por ejemplo, el voto de los diputados Soto y Lavaca en la Comisión de Constitución. ¿Cómo visualiza el gobierno estos 4 años para efectos de estos objetivos súper ambiciosos, pero al mismo tiempo con un escenario legislativo que ya nos damos cuenta que va a ser permanentemente incierto? Sí, tenemos, como bien tú dices, dos coaliciones de gobierno, que es algo inédito, o sea, es algo bastante nuevo para nuestra democracia y se da en un contexto donde además tenemos un programa de gobierno sumamente ambicioso, que para poder tener éxito requiere trámites legislativos, porque son muchas de ellas reformas que implican modificaciones legales. Entonces, tienen que pasar por el Congreso con dos coaliciones y un Congreso que es mucho más diverso que el anterior. Es decir, que tiene más fuerzas políticas, que tiene más personalidades que demandan también ciertas iniciativas o proyectos o atenciones específicas,
Por lo tanto, el desafío que tenemos como gobierno y particularmente del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, es mucho mayor, es una tarea sumamente grande, pero importante y necesaria que todos entendamos que la agenda que tenemos de transformaciones, la reforma a las pensiones, el nuevo sistema nacional de cuidado, la reforma la reducción de la jornada laboral, perdón, la reducción de la jornada laboral a las 40 horas, la reforma tributaria, en fin, los proyectos que están detrás del programa son importantes para nuestro país. Son esperados durante años, sino décadas. Por lo tanto, necesitamos que el Parlamento también sea contribuyente, se ponga en una situación de colaboración para poder hacer avanzar estos anhelos. Ahora, ¿cómo se logra Para eso, poder ministra? hacer avanzar esto también necesitamos cuidar la economía, porque necesitamos que estas reformas se asienten en una situación, o sea, en un escenario que les permita ser sostenibles. Ahora, y por eso creemos que todo este diálogo tiene que ser en colaboración, buscando acuerdos. Ya hemos logrado avanzar en este escenario difícil con esta propuesta alternativa. Esperamos que el lunes también siga avanzando, pero para poder darle paso también a las otras grandes reformas que tenemos por delante y que hemos comprometido en el programa. Sí, ministra, bueno, la convención es otro gran tema. Obviamente, estamos todos muy atentos a lo que va a ocurrir ahí. La presidenta de RD, por ejemplo, en una entrevista el fin de semana pasado en la radio, le pedía al gobierno que se comprometiera más en términos políticos y comunicacionales con la convención. Escuchábamos ayer al presidente Boric en el Salón de Honor de la Universidad de Chile siendo un poco más directo en el tema. Bueno, midiendo las distancias, pero al mismo tiempo evaluando el escenario político. ¿Cuál es el lugar donde debería pararse el gobierno, en su opinión, para efectos del proceso constituyente y de este plebiscito que está cada día más entrando a tierra derecha? Bueno, lo ha dicho el presidente y lo sostenemos todos y todas las ministras, que el proceso constituyente no nos es indiferente y no somos neutrales tampoco ante el proceso constituyente. Nos interesa que le vaya bien. Nos interesa que en el plebiscito de salida podamos contar con una nueva constitución y no volver a la constitución de Jaime Guzmán, con reformas más, reformas menos, pero es básicamente la matriz ideológica de la dictadura cívico-militar. Entonces, para nosotros como gobierno, si bien respetamos este proceso, no estamos por intervenciones a este proceso, pero no somos neutrales tampoco. Y por eso que lo que hemos dicho permanentemente, y el llamado y el mensaje permanente que hace el gobierno, es que se trabaje por los acuerdos. Para eso existe además un quórum sumamente alto, que hay que respetar cuando se dan esos acuerdos, que entender que esos acuerdos representan una diversidad de posiciones, que tenemos que entender también que no toda la información que nos llega de el proceso constituyente que se dice, que se discute en el proceso constituyente, es cierta, que hay que verificar la información para no hacernos juicios que no se sustentan en la realidad y que determinan posiciones finalmente sesgadas de la mirada ante la convención. Por lo tanto, estamos ahí trabajando permanentemente. Lo hemos conversado con los senadores, lo hemos conversado con los partidos, hemos podido sostener también incluso previo a asumir conversaciones con las y los convencionales, el ministro Jackson, a cargo además de la CEPRES, que tiene el deber constitucional del apoyo técnico, jurídico, como gobierno ha estado ahí para poder contribuir al desarrollo de este proceso, pero necesitamos que tenga éxito. O sea, todo lo que hemos vivido, años pidiendo un cambio en la Constitución, una revuelta popular y tantas otras manifestaciones ante nuestro país exigiendo cambios estructurales. Y por lo tanto, lo que tenemos hoy día hay que cuidarlo. Y eso es una tarea, no solo de los convencionales, que están trabajando en una labor que es inédita, porque en tiempo récord tienen que sacar una propuesta de nueva constitución con una diversidad de opiniones muy grande, que obviamente enriquecen el debate, pero que tienen que llegar a acuerdos. Pero también es tarea de las y los ciudadanos, es tarea de los medios de comunicación, por cierto, y además de nuestro propio gobierno, que es lo que nos compete, asumir esto con responsabilidad. Y por eso las conversaciones, por eso también nos interesa que a veces los senadores entiendan que esto tiene un curso. Cuando se discute el sistema político, evidentemente hay opiniones distintas. Si hay una mirada mayoritaria que llega a una síntesis, una conclusión, bueno, hay que atender a eso. Luego vendrán a más los artículos transitorios, porque muchos creen que, por ejemplo, respecto a la discusión del Senado, va
desaparecer de la noche a la mañana, y no, vienen las discusiones de los artículos transitorios, que es cuánto se demora, ¿cierto?, en implementar las adecuaciones a lo que establece la Constitución en sus normas constitucionales, valga la redundancia. Sí. Bueno, ministra, tenemos como 100 preguntas y poco tiempo, así es que finalizo con Ya, esto. perdón, No, no, en honor al tiempo que habíamos comprometido también, pero bueno, finalizo con esto. Es evidente que usted ha dado muchas señales en el plano de la escena mediática nacional. Lo ha hecho a propósito de la relación con TVN, incluso antes de asumir, en el punto de prensa del nombramiento de la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, en las actividades con las radios comunitarias. Entonces quería preguntarle, bueno, concretamente, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno frente a este escenario mediático evidentemente concentrado? Y muy en particular respecto a algo que es una prerrogativa absoluta del gobierno, que es el avisaje estatal y que, como usted sabe, hasta el momento está concentrado en 3 propietarios, dejando fuera prácticamente a todos los demás. Así es. Bueno, nosotros tenemos en el programa de gobierno el compromiso de avanzar hacia un sistema nacional de medios y sobre todo medios públicos. Creemos que impulsando un ecosistema complejo de medios públicos también ayudamos no solo a la desconcentración, sino que a la democratización de los distintos canales de comunicación y el aseguramiento, por lo tanto, del derecho a la información y del pluralismo mediático. Y en eso, obviamente, en primer lugar, Televisión Nacional juega un rol importante. Televisión Nacional hoy día está en una situación que permite, y lo hemos dicho, ser tierra fértil para un desarrollo de una industria nacional. Y por eso le hemos puesto harto ojo ahí. Creemos que la incorporación de trabajadores, de un representante de los trabajadores con derecho a voz y voto, contribuye a eso, porque tiene un compromiso público, más de 20 años de experiencia y de trabajo en el canal, pero también la nominación de su presidenta, y luego vendrán, ellos definirán, ¿cierto?, los representantes distintos directorios, o sea, de distintas áreas del canal. Pero nuestra mirada es que Televisión Nacional se puede aprovechar mucho más en el contexto de un ecosistema, de un espacio multiplataforma, que diversifique contenido, pero que también pueda contribuir al desarrollo de otros medios. Y por otro lado, claro, nuestro interés ha sido principalmente trabajar con los comunitarios, con los canales comunitarios, con las radios comunitarias. Nos hemos juntado, por cierto, también con las radios no comunitarias, las radios comerciales que están asociadas. Ellas también plantean el tema del avisaje y, por cierto, también las comunitarias que necesitan mayor apoyo. Hay fondos, por ejemplo, que tenemos hoy día en el Estado, que, bueno, no han tenido modificación porque son las bases que nos entregaron el gobierno anterior, pero esperamos, obviamente, hacer algunas modificaciones, porque ellos acceden a fondos y no participan, por ejemplo, no tienen representantes como sí lo tiene Archie en el jurado para determinar quién se lleva esos fondos. Entonces las radios comunitarias muchas veces se quedan sin posibilidades de acceder o acceden a un porcentaje muy menor a esos fondos que les contribuyen a mantener un proyecto que es comunitario, que muchas veces, o sea, la mayoría de las veces son personas que trabajan de manera voluntaria en esos proyectos para las comunidades. Entonces, está la discusión del avisaje, que, por cierto, creemos que hay que mejor distribuirlo, y eso nos han planteado prácticamente todos los actores con los que hemos conversado, pero también los fondos que tenemos para el desarrollo de los proyectos propiamente tal. Y ahí, bueno, tenemos, no quiero adelantarme, hoy día es el Día Nacional del Locutor Radial. Sí, pues. Vamos a tener una conversación. Hay un desayuno a las 9. Un desayuno a las 9, bien, está bien informado en La Moneda. Vamos a conversar con las y los locutores radiales sobre esto, porque hay una conversación que hemos sostenido con el subsecretario de Telecomunicaciones, con la Subtel, para ver cómo avanzar en trabajo en conjunto para atender a estas necesidades. Nos interesa mucho que los comunitarios, radios y canales comunitarios que también están organizándose, están haciendo un trabajo interesante además de apoyo a la convención, puedan tener una voz en este gobierno. Sí. Ministra, finalizo con esto, en la última pregunta. El episodio Jadwe, ¿hay afecto en el Partido Comunista del cual usted proviene, o al menos en un sector del Partido Comunista por Venezuela? El tema de la política internacional va a ser un tema para este gobierno, y lo de ayer de alguna manera pone a prueba, ¿no?, lo que va a ocurrir con el oficialismo en esta materia. ¿Cuál es su evaluación sobre lo que ha ocurrido, ¿no?, y sobre lo que le corresponde al gobierno en esto? Bueno, yo
soy vocera de un gobierno, de un colectivo que es diverso, y entiendo que hay posiciones que puedan ser personales, viajes que pueda tener Daniel Jadwe, que son definiciones personales y pronunciamientos que son personales y son respetables en ese marco. Pero nuestro gobierno define política internacional en función de miradas mucho más amplias. El presidente lo ha dicho además, y algo que hemos enfatizado permanentemente, más allá de nuestras observaciones, nuestras aproximaciones a los proyectos que sostienen distintos gobiernos en el mundo, y no solamente me refiero a Venezuela, o siempre acá Nicaragua, o Cuba, o Argentina, podríamos hablar Estados Unidos, Israel, en fin, más allá de eso y de las posiciones que hayan respecto a esos países, el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y por eso nosotros hemos sostenido una política internacional basada en eso, y él lo ha dicho tanto nuestra canciller como el presidente de la República. Entonces, todas las personas en nuestro país pueden tener opiniones que son distintas, que son diversas, pero el compromiso del gobierno en materia política internacional, sosteniendo obviamente relaciones internacionales con diversos países, es el respeto irrestricto de los derechos humanos y su promoción. Bueno, el tiempo avanza rápido. Queremos agradecer a la ministra vocera de gobierno, pero además, como estamos en la Radio Universidad de Chile, tenemos que decir expresidenta de la FECH y ex conductora de Radio Universidad de Chile, Camila Vallejo. Ministra, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, un saludo cariñoso a la Radio Universidad de Chile y a toda la Universidad de Chile que ayer inició su año académico. Un orgullo haber estudiado ahí, haberme titulado de esta universidad, y espero que ahora desde el gobierno sigamos contribuyendo a la defensa de la educación pública y del derecho a la educación. Gracias, ministra, que esté muy bien. Ahí estaba la ministra Camila Vallejo refiriéndose a una serie de asuntos vinculados con el devenir nacional e internacional, como ustedes lo pudieron escuchar en la última pregunta. Son las 8:30, vamos a hacer un breve alto y continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día jueves.